Para saber qué es lo que hace funcionar una gran ciudad, hay que meterse bajo su piel y dejar al descubierto su fuerza vital. Un sistema de una complejidad y una tecnología increíbles del que dependen millones de personas, pero que muy pocas entienden. Comienza una aventura fascinante, un viaje hacia el corazón de las megaciudades del mundo. Megaciudades, Sao Paulo. Es la segunda ciudad más grande del mundo y la ciudad más importante de Brasil. En Sao Paulo viven más de 10 millones de personas. En el mismo espacio se podría meter a todos los habitantes de Grecia. Pero el problema no es encontrar espacio para las personas. El problema es dónde meter su basura. Todos los días, Sao Paulo genera 14.000 toneladas de residuos. El peso de la torre inclinada de Pisa. Antes, todo eso terminaba en grandes vertederos a cielo abierto. Imanes para las ratas, las enfermedades y las personas. Los más pobres de la ciudad, de los pobres, buscaban comida en la basura de otras personas. Toda una megaciudad desperdiciada. Sao Paulo es víctima de su propio éxito. Durante décadas, la ciudad más rica de Brasil ha atraído a millones de personas de las zonas más pobres del campo que se iban allí con la esperanza de hacerse ricos. El resultado ha sido un crecimiento insostenible, una contaminación sofocante y montañas de residuos. Ahora, Sao Paulo ha abrazado la revolución verde. Más que ningún otro lugar del planeta, esta megaciudad está intentando salvarse por medio del reciclaje. El catalizador ha sido el mismo que creó el problema: el dinero. Hoy en día, Sao Paulo aprovecha hectáreas de residuos para producir energía en grandes cantidades. Y está a la cabeza mundial en la reutilización de un embalaje muy popular. Los científicos de Sao Paulo han resuelto un enigma tecnológico que tenía desconcertados a los gigantes industriales del mundo. Y un renacimiento urbano de cosecha nacional está haciendo revivir a barrios enteros. Sao Paulo se está pintando de nuevos colores: el verde de la ecología y el verde de los billetes. Dos tonos distintos, pero un solo resultado: el comienzo de una revolución que lo cambiará todo. La revolución comenzó aquí. Bandeirantes es uno de los vertederos más grandes del mundo. Y además es una central energética. Funciona gracias a un suministro interminable de combustible barato. No es carbón ni petróleo, sino basura. Bandeirantes era antiguamente un valle del tamaño de 175 campos de fútbol. Ahora, la basura se acumula en una capa de 7 metros de profundidad. En medio, una capa de 20 centímetros de tierra. A medida que aumenta la cantidad de basura, la presión crea un subproducto líquido y hediondo llamado lixiviado. Para evitar que se contamine el suelo y las aguas subterráneas, la base del vertedero está cubierta por una enorme lona de polietileno que, con 5 milímetros de grosor, es impenetrable. La basura, al descomponerse, produce gas metano de forma natural. Atrapado bajo los residuos, el metano se extrae a través de 200 tubos verticales. Una tonelada de basura produce hasta 200 litros de gas, suficiente para dar energía a una casa durante 1 hora. Capa a capa, Bandeirantes se llena de energía. En un año, este vertedero puede producir electricidad suficiente para 400.000 personas. Bandeirantes funciona las 24 horas del día durante todo el año.
Todos los días recibe 6 o 7 toneladas más de basura. Antonio Carlos Delvin es director técnico de Biogas, la compañía que extrae el gas. Aquí en donde estamos ahora, tenemos varias capas de basura unas sobre otras. Cada una de esas capas tiene una altura de entre 5 y 8 metros. Y la profundidad total es de entre 80 y 90 metros. Así que es fácil deducir que esto era un valle muy grande. Si la basura fuera una bebida, la de Sao Paulo sería champán. Pocas ciudades desaprovechan un brebaje tan embriagador. Mondas de plátano, cáscaras de huevo, restos de café. La basura doméstica que se produce en Sao Paulo es rica en materia orgánica. Es distinta que la de los países de Europa o Estados Unidos. Menos envoltorios y más producto. Aproximadamente la mitad de los residuos son de materia orgánica rica en metano. Antes, toda esta energía se evaporaba en el aire. Era más barato desperdiciarla que aprovecharla. Aquí tenemos los antiguos quemadores. En ellos se quemaba el gas y se enviaba a la atmósfera. Adriano Diogo fue secretario de Medio Ambiente de Sao Paulo. Ayudó a hacer desaparecer la crisis de los basureros de la extrayendo combustible de los residuos. La tecnología no es nueva, pero el estímulo sí. El Tratado de Naciones Unidas para reducir el calentamiento global, conocido como Protocolo de Kioto. De acuerdo con los términos del tratado, los países más pobres venden a los más ricos créditos de contaminación, es decir, el derecho a producir más contaminación. A cambio, los países pobres reducen su propia contaminación. Sao Paulo consigue la mitad del dinero que gana Brasil con esta planta, quemando metano de manera limpia. Se está produciendo toda una revolución aquí. Aquellas casas que se ven al fondo reciben electricidad que se produce en este vertedero, en este viejo vertedero de basuras. El proceso no solo es limpio, sino que es invisible. Esto es una montaña de basura. Aquí hay 30 millones de toneladas de basura. ¿Dónde están las marcas del vertedero? Esos tubos negros son las máquinas que recogen el gas. El gas que se acumula va hasta la planta generadora. Los ingenieros lo enfrían hasta los 13 grados centígrados. Al enfriarse, el agua se condensa y se separa del gas, que se convierte en gas metano al 50% de pureza. Para cumplir el protocolo de Kioto, los ingenieros controlan el gas. El resultado muestra cuánta contaminación no ha pasado a la atmósfera gracias a esta planta y cuántos créditos de contaminación puede vender Brasil. En la última etapa, el gas se transmite a 24 generadores para ser quemado como combustible. La electricidad viaja hasta la central de la zona y después hasta los residentes de Sao Paulo. Basura transformada en vatios. El proceso desmiente la teoría de que de la basura solo se puede sacar basura. De un valle de basura nace un río de electricidad. Su único límite es el tamaño del vertedero. Bandeirantes puede albergar basura de 20 años. Los primeros 5 años producen la mayor parte del metano y a partir de ahí la producción se reduce gradualmente. Algún día, incluso el inmenso Bandeirantes se agotará. Pero entonces, el vertedero podría reciclarse también y convertirse en parque. ¿Y qué hay de las personas que antes rebuscaban en el vertedero? La basura ha cambiado sus vidas y ellos han transformado Sao Paulo. Esas personas son ahora alquimistas que transforman metales normales en una oportunidad de oro. En algunas religiones, la reencarnación es un artículo de fe. En Sao Paulo es parte de la vida. Ocurre millones de veces al día a la vista de todo el mundo. En esta megaciudad, la metamorfosis es la única constante.
Sao Paulo, que comenzó siendo una pequeña misión jesuita, se convirtió en el corazón financiero de Brasil. Hace 2 siglos, la ciudad prosperó gracias a la exportación de café. Cuando el mercado se hundió, Sao Paulo se reinventó como centro industrial. La prosperidad trajo el mayor cambio de todos: la gente. Cada 2 décadas, la población se doblaba y el paisaje de la ciudad se llenó de rascacielos. Sin embargo, el crecimiento descontrolado trajo consigo polución, ríos contaminados y una reducción de los espacios verdes. Entre todos estos problemas, Sao Paulo ha encontrado oro. Todos los días llegan aquí más de 10 toneladas de latas, y de ellas reciclamos 9 millones. José Roberto Llosa es presidente de Tonra Sudamérica, la mayor empresa de reciclaje de aluminio de toda Latinoamérica. Si las pusiéramos en fila, las latas que entran aquí al día llegarían desde París hasta Roma. Las que llegan en un año darían 10 veces la vuelta al mundo. Tonra dirige 14 centros de recogida como este en Sao Paulo. No solo reciclan más que ninguna otra empresa, sino que lo hacen más rápido. Desde el momento en que se tira la lata y se convierte en basura hasta el momento en que vuelve a estar en el supermercado pasan solo 3 horas. De principio a fin, Sao Paulo es un ejemplo de reciclaje. La prueba: solo hay que seguir el ciclo vital de una lata de bebida. Guiomar de Macedo pasa todo el día recogiendo papel, cartón, plástico, vidrio y aluminio. En Sao Paulo, 20.000 personas se ganan la vida recogiendo material reciclable. Los llaman catadores, recogedores de basura. En esta megaciudad, eso no es un insulto, es un trabajo. Para algunos ha sido una nueva vida. En la ciudad más rica de Brasil viven algunos de sus ciudadanos más pobres. 1,5 millones de personas malviven en las famosas barriadas de la ciudad, las favelas. Ahora, Sao Paulo está formando a los desempleados, los que no tienen hogar ni esperanza. Es una manera de sacar a miles de personas de la calle y convertirlas en ciudadanos con un trabajo fijo en un lugar concreto. El reciclaje no solo produce dinero, sino que también lo ahorra. Usar latas viejas para hacer las nuevas consume un 95% menos de energía, o lo que es lo mismo, se pueden hacer 20 latas de aluminio reciclado con la misma energía que se gasta en hacer una lata de aluminio nuevo. Tirar una lata es como llenarla hasta la mitad con gasolina y echarla por el desagüe. Reciclar una sola lata ahorra energía suficiente para alimentar un televisor pequeño durante 3 horas o para encender durante casi 20 horas una bombilla de 100 vatios. En el centro de recogida de Tomeras, las organizaciones benéficas cambian latas por objetos. Por 5.000 latas se puede conseguir un ventilador eléctrico. Por 6.000, una silla de ruedas. Por 180.000, una fotocopiadora. Hoy, 74 latas compran una comida. Es un trabajo que es importante para muchos, pero para nosotros lo es aún más, porque nos sirve para ganarnos la vida. Los catadores han separado lo que han recogido. Ya la lata recogida por la señora Macedo comienza su viaje hasta Tonra y una vida nueva. Primera etapa. Una cinta transportadora con vibración separa los objetos grandes que no son de aluminio, como papeles y plásticos. Entonces, la lata llega al final de la cinta, donde un imán separa otras impurezas como latas de acero y otros materiales distintos del aluminio. El acero quita flexibilidad al aluminio.
Para separar los metales pesados, esta lata tendrá que pasar por 3 niveles de clasificación. El objetivo es conseguir solo una parte de acero por cada 1000 partes de aluminio. A continuación, la lata entra en un cilindro rotativo gigante llamado tromel. A través de su agujero central desaparecen otros materiales como pajitas, etiquetas o trozos de acero. Después, una tercera criba. Una cinta electromagnética retira los objetos que han escapado al tromel. Lo que tenemos aquí son latas muy limpias, listas para la prensa. Viajan por una tubería hasta un silo y después a una prensa hidráulica. Aplasta las latas y las convierte en bloques que pesan exactamente 12 kilogramos. Todos los bloques tienen exactamente el mismo tamaño y el mismo peso. Así que la prensa produce bloques iguales continuamente. Aquí tenemos la lata con la que empezamos el proceso. Aquí está. Los propios bloques forman un palé. No hace falta madera, así que no hay pesos extra ni gastos extra. Incluso tiene los huecos para la carretilla elevadora. Aquí hay más o menos 1050 latas. Cada uno de estos palés pesa exactamente 750 kilos. Así que aquí tenemos latas 100% limpias, listas para ser llevadas a las instalaciones de recuperación. Todos los días sale un camión con unas 14 toneladas de latas. A 130 kilómetros de distancia, la lata de la señora Macedo va a tomar una nueva forma y una nueva identidad, transformada en un río de fuego. Esta es la planta de reciclaje de Tomra. Solo cierra para el mantenimiento y durante las vacaciones. El resto del año funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros recibimos aquí unas 120 toneladas de chatarra al día. Para el director de la planta, Marcelo Oshuka, el reciclaje es algo más que un trabajo, es una misión. Si esta lata no fuera reciclada hoy, tardaría miles de años en descomponerse. Así que tendríamos todos los días 120 toneladas de chatarra, solo de esta planta, esparcida por todo el país. Eso es lo que está pasando con otros materiales en los que no hay un mercado para el reciclaje. El aluminio tiene mercado porque es el metal milagroso. Tiene aproximadamente 1/3 de la densidad del cobre o el acero y pesa mucho menos. Resiste a la corrosión y es fácil de trabajar. Solo el oro es más maleable. Es uno de los metales más versátiles. Se usan unas 7 toneladas de latas para hacer aproximadamente 6,3 toneladas de metal. Es un proceso violento. El aluminio se rompe en trozos del tamaño de una patata frita. Después se envía a un separador para retirar las trazas de otros metales. A continuación, las latas se envían neumáticamente a través de esas tuberías hasta los silos de almacenaje, desde donde pasarán al horno. De los silos al fuego. Mezclada con las latas va a chatarra de aluminio proveniente de las fábricas de latas. El horno, alimentado por gas natural, alcanza los 780 grados de temperatura, una 1/10 parte de la temperatura de la superficie solar. La pintura se funde, el metal también. La identidad de las latas desaparece y un sólido se transforma en líquido. Todos los que estamos aquí y llevamos cierto tiempo en la empresa, no nos cansamos nunca de ver el grifo del metal. Tiene un brillo mágico. Lo miras y te quedas hipnotizado. Para conservar su pureza, al aluminio fundido se le quita la nata, como a la leche. La fina película de metal oxidado se retira y se vuelve a fundir.
El aluminio líquido no está todavía listo para convertirse en lata. El siguiente paso será la planta de procesamiento. Novelis es la planta de reciclaje de aluminio más grande de Sudamérica. Es la única planta de Brasil que puede producir láminas de aluminio para latas de refrescos. El proceso comienza transformando el aluminio fundido en un bloque gigante llamado lingote. Este lingote pesa 15 toneladas, aproximadamente el peso de 8 coches. Esta planta procesa el equivalente a 14 bloques diarios, 5.300 bloques al año, 80.000 toneladas de aluminio. Parecen simples trozos de metal, pero pueden tomar un número ilimitado de formas. Por su peso, este aluminio equivale a un Queen Mary, 8 Torres Eiffel, 450 Boeing 747 y 4.640 millones de latas de refrescos, el objeto más reciclado del planeta. La dificultad está en fabricar una lata de 15 gramos a partir de un bloque de 15 toneladas. Se consigue con calor y presión. Los operarios calientan el lingote hasta los 550 grados para ablandarlo antes de los rodillos. Al principio tienen un grosor aproximado de medio metro. Lo aplastan hasta 15 veces, como si fuera masa. Al final, su grosor se ha reducido en un 90%. Es aproximadamente como el de una cinta de vídeo. Se recortan los bordes irregulares y se aprovechan los recortes para volver a fundirlos y reciclarlos. Después de enfriarlo, vuelven a manipular el lingote. Gracias a una enorme presión queda reducido a 2 milímetros, aproximadamente el grosor de una moneda. Por último, se enrolla en bobinas para ser enviado a una fábrica de latas. Una sola bobina puede tener 3 kilómetros de aluminio, suficiente para fabricar más de 1 millón de latas recicladas. La lata de la señora Macedo se vuelve a convertir otra vez en una lata. Y no solo esta vez, sino una y otra a lo largo de su vida. Es fácil comprender lo que significa una lata como esta en Brasil ahora mismo. Todo el mundo lo sabe. Significa dinero. Las empresas pusieron en marcha la Revolución Verde de Sao Paulo. Ahora, el gobierno se está incorporando a ella. La ciudad ha plantado 58.000 árboles para reducir la contaminación y ha creado 2.000 kilómetros cuadrados de zonas verdes. En el año 2003, Sao Paulo puso en marcha un programa de agricultura urbana para ayudar a alimentar a los pobres y darles trabajo, y recuperar las zonas deprimidas. La ciudad endureció las revisiones de vehículos para reducir las emisiones de gases en un 30%. Pero los resultados económicos, y no solo hay buenas intenciones, son lo que impulsan esta revolución verde. Y todavía queda mucho por hacer. Hoy Sao Paulo está encontrando riqueza en lugares inesperados. De un crisol de cambios surge un río reciclado de oro líquido. Fuera de Sao Paulo encontramos un acertijo. Esta fundición produce algo crucial para la supervivencia de la ciudad. Acero para automóviles, trenes y edificios. Pero también emitía gases que envenenaban el aire y el agua y amenazaban la supervivencia de la ciudad. Hoy,
La acerería de Cosipa es completamente limpia. El reciclaje es el futuro y la fábrica ha visto la luz. Cosipa está gastando 250 millones de dólares en equipos de última generación para capturar y reciclar los contaminantes en todas las etapas de la producción. Básicamente, a cada parte del equipo de producción le corresponde un elemento de control de contaminación. Más o menos, por cada dólar invertido en equipo de producción, hay un dólar invertido en control medioambiental, aire, agua o suelo. Antonio Malinowski es ingeniero de producción. En el nuevo y mejorado Sao Paulo, la planta encaja perfectamente. El reciclaje no es nuevo para Cosipa. Fabrican su producto principal a partir sobre todo de chatarra. El acero es el material más reciclado del mundo. Cada año, las plantas reciclan 400 millones de toneladas de acero, suficiente para construir casi 1000 puentes como el Golden Gate. A diferencia de las plantas de aluminio que solo reciclan latas, Cosipa recicla cualquier chatarra de acero. Aparatos eléctricos, coches, barcos, trenes, incluso los intestinos de viejos edificios. Aquí comenzamos el proceso de refinado del acero. Igual que en el caso del aluminio, comienza con fuego. Meten los trozos de metal en una caldera gigante y a continuación añaden un hierro impuro llamado arrabio. Aquí, el acero se hace a partir de un 20% de restos y un 80% de arrabio, calentado hasta los 1350 grados centígrados. La caldera tiene capacidad para 140 toneladas de metal, el peso de 2 Boeing 757. Una reacción química refina el hierro y la chatarra de fundición y los convierte en acero. Hasta hace medio siglo, el refinado se realizaba en hornos abiertos, un método muy lento que consumía casi 9 horas. Hoy se tarda menos de 45 minutos, gracias a una maravilla de la ingeniería moderna, el horno a oxígeno. El horno a oxígeno data de los años 40, pero ahora esta planta de Sao Paulo está modernizando las refinerías y está poniendo en marcha la fabricación de acero del siglo XXI. Cosipa es una de las 2 acererías del mundo con permiso para utilizar un proceso llamado tecnología Co-Jet, una innovación supersónica. La tecnología convierte este volcán artificial en una supernova. Comienza con una etapa llamada de carga, consistente en cargar el horno con la chatarra de fundición para controlar las altísimas temperaturas del proceso. A continuación se cargan hasta 300 toneladas de hierro fundido. Después, un soplete hueco con una punta patentada emite un chorro de oxígeno del 99% de pureza al baño de acero, a Mach 2, 2 veces la velocidad del sonido. La temperatura sube hasta los 1350 grados centígrados, una quinta parte de la temperatura de la superficie solar. El resultado, acero líquido de una pureza excepcional, pero todavía con imperfecciones. Las impurezas que podrían debilitar el acero siguen estando ahí. Los ingenieros añaden piedra caliza para absorberlas. Las impurezas flotan en la superficie formando una capa llamada escoria de horno. Durante la última etapa del refinado, el acero líquido se canaliza y la escoria se separa. Ni siquiera se desperdician los residuos. La escoria del convertidor también puede ser utilizada para varias cosas, sobre todo para asfaltar carreteras y también para fertilizantes. Esta escoria líquida se enfría y se transforma. Fabricar acero puede ser mortal. Los peligros son el movimiento continuo, los pesos inmensos y las infernales temperaturas. El metal fundido está tan caliente
que vaporizaría la carne de inmediato. En la última etapa del proceso, el acero refinado se convierte en un largo bloque. Se corta en pedazos de unos 5 metros para ser transportado. Este producto puede variar entre 500 y 600 dólares por tonelada. Cada placa pesa aproximadamente 10 toneladas, así que este lote se puede tasar en aproximadamente 300.000. Con precios como estos, una acerería como Cosipa es una mina de oro. Un laboratorio alquímico de alta tecnología que transforma el arrabio en un tesoro. Sin embargo, la mayor hazaña alquímica de Sao Paulo no se produce con chatarra de metal, ni siquiera con latas de refresco. Se produce con un cartón normal que hay en cualquier nevera. Se llama Tetra Brick. Este material maravilloso contiene el zumo de las mañanas, la sopa del mediodía y la leche de la noche. Parece cartón normal y corriente, pero en realidad es una ingeniosa mezcla de 6 capas de papel, plástico y aluminio fusionadas entre sí. El papel da rigidez a la caja, el plástico la hace impermeable y el aluminio bloquea la luz y el oxígeno para evitar que el producto se estropee. Solo hay un problema. Los Tetra Bricks están tan bien hechos que nadie podría separar sus componentes para reciclarlos. Este material maravilloso siempre ha terminado en la basura. Hasta ahora. Y el problema se ha resuelto precisamente aquí, en Sao Paulo. Para comprender cómo renace un Tetra Brick, primero hay que ver cómo se fabrica. Esta es una fábrica de Tetra Bricks de las afueras de Sao Paulo. El primer paso es el que normalmente se hace al final, la impresión. Para proteger el medio ambiente se utiliza pintura de base acuosa. Una luz estroboscópica controla la calidad de la impresión. Aunque el papel parece inmóvil, se está moviendo a 180 metros por minuto. La luz intermitente congela el movimiento para nuestros ojos. Fernando von Zuben es el director medioambiental de Tetra Pak, Brasil. Lo que él está haciendo aquí es comprobar si la calidad del papel es la adecuada. Si no lo es, el ordenador enviará un mensaje para que se corrija la impresión. A continuación, se lamina el papel con capas alternas de polietileno, plástico y una finísima capa de aluminio. Por último, se corta la bobina para enviarla a las fábricas de envases, donde se convertirá en cartones de leche, zumo y sopa. Esos cartones terminan aquí. Ahora el ciclo de la vida vuelve a comenzar. Empieza con las mismas personas que recogen las latas de aluminio. Los catadores de Sao Paulo recogen los Tetra Bricks y los llevan a un centro de recogida. Aquí se rescata toda clase de papel, incluyendo cartón. Brasil es uno de los grandes recicladores de cartón del mundo. Recicla el 76% de todo el cartón que produce. El centro de recogida rompe los cartones de Tetra Brick y los embala para transportarlos a una fábrica de papel. Sao Paulo tiene una de las papeleras más grandes del mundo, Klabin. Igual que la planta de reciclaje de aluminio de Tomra, Klabin funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana. Cada día produce 200 toneladas de papel reciclado. Los ingredientes: 3 partes de cartón corrugado y una parte de Tetra Bricks. Todo el trabajo de la fábrica se basa en materiales reciclados. Los materiales pasan a una enorme mezcladora llamada hidrodesfibrador. El agua los convierte en pasta. Durante el agitado, el papel del Tetra Brick se separa de la capa de plástico y aluminio que se apartan para ser utilizados más adelante. Después de unos 20 minutos de agitado, el hidrodesfibrador recupera más del 90% de las fibras de papel de los cartones de Tetra Brick. Estas fibras se vuelven a convertir en papel nuevo y mejorado. Cuando se añade la fibra del Tetra Brick, se mejora la calidad del papel reciclado. ¿Por qué? Porque la fibra del Tetra Brick es virgen.
Y la fibra del cartón ya ha sido reciclada muchas veces. Casi todas las fibras del papel que entran en el hidrodesfibrador terminan siendo papel reciclado destinado a convertirse en cajas de cartón. Aquí estamos ya al final del proceso. Pero no del todo. El resto del Tetra Brick todavía tiene que ser reciclado. Capas de aluminio, plástico y restos de papel. Inseparables e inutilizables. Sin embargo, mientras otras ciudades tiran estos residuos, Sao Paulo les ha encontrado un uso. Tejas. Deshacen los restos de plástico y aluminio y los prensan en un molde corrugado. Estas tejas son duras y resistentes, duraderas, impermeables y resistentes al calor, y hasta un 10% más baratas que las normales. Estas tejas son muy ligeras y muy eficaces. Actualmente tenemos 11 fábricas de estas tejas en todo Brasil que utilizan 700 toneladas de plástico y aluminio al mes provenientes de los Tetra Bricks. Por separado, el plástico y el aluminio serían aún más valiosos. Pero dejando a un lado el desfibrador hidráulico, son imposibles de separar. Los científicos pueden dividir el átomo, pero durante años nadie fue capaz de separar un Tetra Brick. Enviamos todo este material a los vertederos, no solo desperdiciando materias primas importantes, sino también provocando un impacto ambiental. Roberto Sente es el director técnico de TSL Environmental Engineering y le han encargado una misión imposible: desentrañar el enigma del Tetra Brick. Este es el problema. Hay una capa muy fina de aluminio. Es extremadamente fina, a veces casi transparente, y otra capa de plástico. Este aluminio, al ser tan delgado, se oxida cuando está expuesto al aire. En otras palabras, se cubre de herrumbre, y la herrumbre crea una situación sin salida. Para deshacer el óxido y recuperar el aluminio hace falta un calor extremo, pero ese calor extremo puede destruir el plástico. Lo más difícil es conseguir recuperar el aluminio. Para eso hacen falta temperaturas muy altas y al mismo tiempo transformar el plástico en un producto útil. Trabajando con un consorcio en Sao Paulo, Sente consiguió por fin hallar la solución al problema. La tecnología es tan novedosa que la primera planta a gran escala acaba de ponerse en marcha. Esta planta de pruebas muestra la ingeniosa solución. El material se coloca aquí y entra por un pistón. Después entra en el reactor donde empieza el proceso. El reactor no es nuclear, es de plasma. El plasma es un gas calentado por energía eléctrica en forma de arco eléctrico. En las viejas películas de Frankenstein se veía una esfera que enviaba una carga eléctrica a otra esfera. Esos son arcos eléctricos. Igual que el laboratorio de Frankenstein, el reactor de plasma produce una transformación que la ciencia ha tardado en conseguir. Un arco eléctrico crea un chorro de plasma calentado a 15.000 grados centígrados, casi 3 veces la temperatura de la superficie del Sol. El chorro de plasma disuelve el resistente enlace entre el plástico y el aluminio. Los residuos de papel se queman y, como por arte de magia, la cera y el metal se separan. El plástico emerge en forma de gas y se convierte en cera de parafina. El aluminio emerge como metal fundido con una pureza del 99%. Las emisiones durante el proceso son prácticamente cero. Un problema monstruoso resuelto con tecnología de Frankenstein.
El gran adelanto del plasma revoluciona el reciclaje en Sao Paulo. Por primera vez, los tres componentes del Tetra Brick, papel, plástico y aluminio, volverán a la cadena de producción como materias primas, cerrando el ciclo por completo. Y este hallazgo trae consigo una ganancia imprevista. El valor de un Tetra Brick usado podría aumentar hasta el 30%. Ahora, Sao Paulo está exportando su experiencia en el reciclaje a todo el mundo, incluso a gigantes tecnológicos como Alemania. De esta manera, fuimos capaces de introducir el reciclaje de Tetra Bricks en muchos países donde no existía, simplemente adaptando tecnologías desarrolladas aquí en Brasil. Sin embargo, el reciclaje sigue enfrentándose a un obstáculo persistente en Brasil, justo al lado de Sao Paulo. Desperdicios a gran escala. Caros. Feos. Tales. ¿Cómo se recicla una ciudad que ya ha muerto? En los años 80, el infierno tenía una dirección. Un centro industrial a las afueras de Sao Paulo. Cubatao se ganó un triste título, el de ser el lugar más contaminado del planeta. A menos de 60 kilómetros del centro de Sao Paulo, plantas de acero, plantas químicas y fábricas de fertilizantes emitían día y noche un brebaje mortal. La polución deforestó las montañas de la zona y provocó corrimientos de tierras. El río Cubatao murió. Los casos de cáncer aumentaron hasta 6 veces por encima de la media. Los bebés llegaban al mundo con defectos congénitos, sin cerebro. Y otros nacían muertos. Cubatao, a la sombra de Sao Paulo, fue rebautizado como el Valle de la Muerte. En los años 90, el gobierno empezó a cerrar las fábricas que contaminaban. Siguiendo el espíritu del nuevo Sao Paulo, Cubatao se ha reinventado. Las fábricas han invertido miles de millones para mejorar sus plantas. Instalaron depuradoras para frenar la contaminación y dejaron de desperdiciar las basuras. Hoy, aire, agua y tierra están mucho más limpios. Cubatao ha sido reconocido por la ONU como modelo de recuperación. Desde las afueras hasta el centro, Sao Paulo está reciclando su imagen edificio a edificio. Esto fue en su día una fábrica que convertía residuos en fertilizante. Pero era el único lugar de Sao Paulo en el que no funcionaba el reciclaje. Los abonos que producía eran de mala calidad, porque la materia orgánica estaba mezclada con gas, plástico, vidrio y olía fatal. Los vecinos odiaban este lugar. No podían soportarlo. Adriano Diogo fue secretario de Medio Ambiente de Sao Paulo. La transformación comenzó bajo su supervisión. Después de 40 años, la obligaron a cerrar. Y había que hacer algo con este sitio maldito y odiado que tenía tan mala fama. Fue la prueba definitiva para el reciclaje. ¿Cómo se reutiliza algo que no sirve para nada? La respuesta fue una tormenta de ideas. En lugar de una fábrica de basura, una fábrica de ideas. Un lugar en donde las ideas cobran forma. En lugar de transformar la basura en fertilizante, la transforman en arte. Todo lo que crean está hecho de basura. Los artistas son jóvenes de la zona, de carpinteros, trabajadores de las acererías y catadores. Quizá nunca hayan entrado en una galería de arte, ni saben lo que es un taller de arte.
Pero están familiarizados con esos materiales. Han trabajado sin problemas con vidrio, plástico, latas, aluminio, hierro, madera. Y este espacio se transformó. A cambio, el espacio ha transformado a los alumnos. Ahora trabajan sobre todo con un material: la fe. Lo principal es el simbolismo. El simbolismo de la transformación de una ciudad como Sao Paulo, tan violenta, tan árida, tan dura. Tiene espacio para una fábrica de basura transformada en una fábrica de ideas, un centro de arte. Después de una larga pesadilla en la que la vida era más barata que la basura, Sao Paulo se despierta a un nuevo amanecer. Ahora no explotan una montaña de metal, la transforman. No talan un bosque de papel, lo reciclan. No desperdician energía, la aprovechan. Y el mejor proyecto de recuperación de todos: salvar vidas. Creo que soy una persona, ¿cómo decirlo? No solo fuerte, a pesar de ser pequeña. También creo que soy una persona valiente. Valiente, porque no todos tienen el valor de hacer lo que hago yo. Me siento feliz. Me siento victoriosa. Gracias a Dios. Hay mucho por hacer, pero Brasil está avanzando muy rápido en la dirección correcta. Mucho por hacer, sin duda. Pero la revolución verde del reciclaje de Sao Paulo atrae al combustible más poderoso: el dinero. El destino de esta megaciudad está en el punto medio entre la buena voluntad y los buenos negocios. El camino está abierto y no hay vuelta atrás.